Amén, muchas gracias, Carlitos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos el día de hoy? Bueno, ahí veo ahí los likes. Bueno, antes de empezar, quisiera que buscaran una hojita, un esfero, un lápiz, los que puedan. Eh, la idea es poder anotar en la hojita ciertas preguntas, que esas preguntas estén en tu cabeza, que haya respuestas y ojalá en algún momento puedas responderlas. Pero bueno, la idea es poderlas anotar ahí. Mientras van buscando la hojita, entonces, todo este tiempo he pensado en las llamadas, ¿sí? Entonces había un programa que era, una opción del programa era la llamada a un amigo, ¿cierto? Pensaba en que las comunicaciones han cambiado mucho, las llamadas han cambiado de muchas formas y me puse a ver unos videos ahí en internet y preguntaban a personas, por ejemplo, y me di cuenta de algo muy chévere, y es que si nos preguntaran a nosotros adultos si tuviéramos un teléfono en la mano, ¿cómo contestaríamos? ¿Cierto? Y muchas personas adultas hacían esta forma, entonces como, ¿aló? Le preguntaron a unos jovencitos que si tuvieran en la mano un celular, ¿cómo contestarían? Entonces, la mayoría, casi todos hicieron aló. Y hace unos días le pregunté a Sofi, ¿cómo harías si tuvieras un celular en las manos para contestar? Y entonces ella ya no hizo ni así, sino hizo así. Ha cambiado mucho la forma de comunicarse, de llamarse. Entonces pensaba mucho en esto y estaba estudiando la palabra y bueno, es algo de lo cual vamos a hablar hoy sobre un llamado. Vamos a estudiar una parte de una vida de un hombre en la Biblia, eh, y ver cómo fue el llamado que Dios hizo a su vida, para su trabajo, y que podamos aprenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, ¿vale? Entonces, pues llegué a la conclusión de que bueno, sí, nosotros así, los jovencitos así, y ahora los nuevos niños y todo eso es así, videollamada, face to face, así sea por un aparato. Tengo un dicho para cuando alguien está llamando, entonces el dicho es, las llamadas son para acortar distancias, no alargar conversaciones. Y este lo usaba cuando en la casa llamaban y se ponían a hablar y hablar y hablar y horas hablando. Y entonces siempre he usado ese dicho, las llamadas son para cortar distancias, no alargar conversaciones. Y bueno, vamos a orar para ahora sí entrar en materia y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Padre Santo, gracias por el tiempo, gracias por tu palabra, gracias por las llamadas, la posibilidad de comunicarnos, de hablar con personas que están lejos, también por personas que están cerca y a veces es más fácil llamarlos. Gracias por el llamado que nos haces a entregar tu palabra a todas las personas, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícelo, bendícenos y te agradecemos, Señor, por poder escuchar tu palabra. Amén. Listo, entonces pues Dani, quisiera porfa que pongas la primer foto. Hablando de llamados, entonces los que conocen nuestra casa, en la sala de espera tenemos un teléfono así como este de la foto, un teléfono viejito, es una decoración ahí en nuestra sala. Es un teléfono que es muy viejo, pero sirve. Si lo conectáramos, funciona muy bien. Y encontré estos cuatro tipos de llamados que Dios puede hacernos. El primero es un llamado universal.
Entonces, es el llamado que Dios hace a toda la humanidad, ¿sí? Para que se arrepientan y busquen de Él. Es el primer llamado que recibe una persona en este mundo. Es el primer llamado que recibe de Dios, un llamado de Dios hacia ti, hacia mí. Es a poder arrepentirnos y buscar de Él. El segundo llamado, entonces, le puse un llamado supremo. Entonces es un llamado que Dios le hace al creyente para que viva para Él y para que viva en santidad. El tercer llamado es un llamado que Dios le hace a su pueblo para que dé testimonio de Él. Dentro de este llamado está el hecho de predicar, de evangelizar, de estudiar la palabra, de las misiones, podríamos del tiempo de oración, del tiempo, o sea, para poder hacer con su palabra lo que Él nos ha mandado a hacer. Y el último llamado es un llamado específico. Entonces dice que es un llamado que Dios le hace a sus siervos para que realicen una tarea específica. Entonces, por ejemplo, ¿qué llamados? Entonces, llamados a ser pacificadores. Hemos sido llamados a tener paz, a tener gozo, a ser buenos esposos, a ser buenas esposas, a ser buenos hijos. Dios nos ha llamado a ser buenos trabajadores, a ser buenos jefes, a ser honestos, a ser dadivosos, a hacer buenas obras, a cuidar de los otros, a ser cumplidos, a ser honestos. Y hay un pasaje que me acuerdo y que tú sí sea sí y que tú no sea no, que podamos ser constantes, que no fluctuemos, que le veamos y le sigamos. Cabe aclarar que estos llamados, digámoslo así, que dependen uno del otro, tienen su orden. Dios no te va a llamar a hacer algo específico si no te ha llamado con un llamado universal, si no has aceptado esa llamada universal. Dios no te va a dar un llamamiento santo si no has tenido una llamada suprema de Dios. Entonces tiene su orden. El primero es a reconciliarnos con Él, a reconocer esa condición eh, que nos separa de Él. Luego de ser sus hijos, nos llama a un llamado supremo y es para que vivamos para Él, para que vivamos para Dios. Luego, un llamado como su pueblo, como sus hijos, a usar su palabra, a predicar, a evangelizar, a llevar su palabra. Y luego, de pronto, más constantes, los llamados específicos. Son llamados que pueden durar un tiempo, son llamados que pueden variar según cómo estemos. Y bueno, si crees que Dios no te ha llamado, pues hoy es cuando te está haciendo un llamado universal, ¿sí? Hoy Dios te está llamando. Y la idea es que podamos estudiar esto y podamos ver en qué llamado estamos y qué vamos a hacer con ese llamado que Dios ha puesto. Eh, Decía que vamos a estudiar un pasaje y un hombre. Vamos a ver a Moisés. Entonces vamos a estar en algunos versículos y diferentes a Éxodo, capítulo 2 y 3, si los quieren tomar ahí en sus Biblias en casas. Pero vamos a ver a Moisés en su antes del llamado y en la forma en que Dios lo llamó, ¿sí? Eh, ¿Qué había? ¿Qué era Moisés? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? ¿Qué había experimentado? ¿Qué había vivido antes? Y vamos a estar en unos versículos meditando en esta parte de la palabra. Entonces voy a ir leyendo. No pasé estos versículos para que los eh, colocaran en pantalla, pero son muy importantes para ver a dónde vamos a llegar. Entonces, Éxodo 2, perdón, um, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Conocemos esta historia, ¿verdad?
Conocemos los siguientes versículos. Cuando tomaron la cesta, cuando lo colocaron en el río, cuando esta princesa egipcia lo encontró, cuando su hermana fue a hablar con ella y le dijo a esta princesa, conozco una señora que lo puede cuidar. Y era la misma mamá de Moisés. Me voy a adelantar un poco hasta el versículo 16. Dice el versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. En este momento es cuando ya Moisés había huido de Egipto. Recordemos que Moisés había matado a un egipcio que estaba castigando a un hebreo. Y él por defenderlo, pues lo mató. Al día siguiente vio que, o no sé si unos días siguientes, vio que 2 hebreos estaban peleándose. Y él trató de separarlos y ellos lo descubrieron, le dijeron, tú no eres juez sobre nosotros. Y vi que mataste a alguien ayer. Él huyó. Entonces, tengamos ahí en cuenta que Moisés era o fue criado bajo principios egipcios, fue criado por su madre hebrea, muy seguramente le enseñó muchas cosas, le dejó muy claro quién era su pueblo verdadero, le dejó claro que estaba con los egipcios, pero sus raíces eran hebreas. Tal vez por eso él quiso salvar a este hombre o hacer como justicia con este hombre. Y bueno, terminó matando a este egipcio. No sabemos cuánto tiempo estuvo con su madre biológica. No sabemos cuáles eran sus funciones en Egipto. Pero los siguientes versículos que voy a leer nos habla de que trabajó arduamente, que ayudó a estas muchachas a sacar el agua y a darles de beber a las ovejas y que tuvo que trabajar harto, que tuvo que trabajar rápido. Y ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 17. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces del pozo. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Pues yo me pongo a pensar un poco y Moisés era de la alta alcurnia, era de los duros de Egipto, era un príncipe allá. No sé qué cosas tenía que hacer, pero sí sé que de pronto le habían enseñado, tenían que ser enseñados en muchas cosas, pero de pronto no hacía muchas otras, simplemente podía mandar a hacerlas. Y vemos aquí que una vez salió corriendo de Egipto y tuvo posibilidad de defender a unas personas, lo hizo y tuvo que trabajar para ayudarlas también. Versículo 20. Y dijo a sus hijas, no, perdón, versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? No sé cuántas veces habrán hecho este viaje, esta tarea, estas hijas con las ovejas, pero llegaron más pronto de lo que tenían que llegar. Y mira que tuvo que trabajar Moisés en darles, por ayudarles, se puso también a trabajar a darles, a sacar el agua y darles de beber a las ovejas. Y llegaron pronto, o sea, el trabajo no fue fácil, el trabajo no fue rápido, ¿sí? Era para demorarse más, pero podemos ver lo diligente que fue él en ayudar a estas mujeres. Y el versículo 20, entonces la respuesta de este hombre, el papá de estas hijas, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Porque habéis dejado ir a ese hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson. Luego tuvieron otro hijo que llamó Eliezer. A grandes rasgos,
Es posible que tuviera Moisés unos 40 años cuando salió de Egipto. Es posible que haya huido solo. Eh, Dice que vivió más o menos 40 años en las tierras de su suegro. Entonces, en la palabra nos dan dos nombres de este suegro, Reuel o Jetro. Y él era un madianita, era el sacerdote de los madianitas. Podemos decir que durante todo ese tiempo, ya un hombre casado con Séfora, tenía sus dos hijos, trabajador, trabajaba para su suegro. Y bueno, tenía unos 80 años cuando fue llamado por Dios, alrededor de 80 años. Vivió 120 años, entonces su gran trabajo duró más o menos 40 años y murió cuando tenía 120. Murió pudiendo ver la tierra prometida. Murió en la presencia de Dios. Tendríamos también que mirar quiénes eran los madianitas. No sé si lo estoy durmiendo, pero despiértese ahí, que ya vamos para lo chévere. ¿Quiénes eran los madianitas? Entonces vimos que vivió alrededor de 40 años con ellos. Su suegro era el sacerdote de los madianitas. Y encontré en toda la palabra muchas referencias acerca de Madián o de los madianitas. Y puedo extraer algunas cosas de quiénes eran los madianitas. Entonces, eran descendientes de Abraham cuando estuvo con Sétura. Entonces, de esos hijos salen los madianitas. Dice que los madianitas llevaron al pueblo de Dios a la idolatría. Eso está en Éxodo 18:11 para quien lo quiera ir anotando o leyendo luego. Dice que los madianitas eran saqueadores. Está en Jueces 6:3. Dice que los madianitas eran conocidos por sus camellos. Isaías 66. Dice allí en Isaías que sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar, dice Jueces 7:2. En otros versículos dice que los medianitas eran engañadores, mentirosos, que usaban buenas artimañas para engañar a la otra persona. Este pueblo estuvo por muchas generaciones, por muchos años, por muchos reyes en guerra con Israel. Dice que los madianitas se metían a las cosechas de Israel y las robaban, las quemaban, las dañaban. Dice también que los madianitas eran mercaderes. Entonces, Génesis 37:28 dice que fueron de los que compraron a José cuando sus hermanos lo metieron a una cisterna. ¿Recuerdan esa parte? Ellos fueron los que lo compraron para ir y llevarlo a Egipto a venderlo como esclavo. Génesis 37:28. Dice también que los madianitas eran muy crueles, que los israelitas hacían escondites en los montes y en las cuevas o en lugares fortificados eh, para cuando ellos iban pasando, para que no los robaran. Decía que tenían que esconder sus cosechas en sus casas para que ellos no se las robaran. Fueron de los primeros pueblos con los que Israel estuvo en guerra después de salir de Egipto dirigidos por Moisés. Entonces no podemos dejar aparte el hecho de que Moisés estuvo en ese pueblo con esa gente trabajando por 40 años más o menos. De ahí era su esposa, ahí nacieron sus hijos. Y sí, su suegro era el sacerdote de los madianitas, pero allá estaba, y así eran madianitas. De allá lo sacó el Señor para ir a Egipto nuevamente. De Egipto lo sacó para ir a Madián. Y vamos a ver un poco más acerca de eso. Teniendo todo eso en cuenta, vamos a hablar ahora sí sobre Moisés. Entonces, Dani, porfa, comparte la primera imagen, la primera diapositiva.
La segunda creo yo que es. Quiero que anotes en la hoja estas preguntas. Ya viendo todo este panorama, entonces, a lo personal, ¿de dónde te ha sacado Dios? ¿Con qué razones? ¿Por qué motivos te sacó Dios de donde te sacó? ¿Para dónde te ha enviado? ¿De quiénes te ha rodeado? Tal vez podría añadir acá, ¿de quiénes te ha librado? La idea es que podamos en otro momento personal con Dios poder responder esto y podamos aprender de su palabra en qué estamos en ese llamado de Dios a nuestras vidas. ¿De dónde nos ha sacado? ¿Por qué razones nos sacó? ¿Para dónde nos ha enviado? ¿De quién nos ha rodeado y de quién nos ha librado? Entramos al capítulo 3 de Éxodo y vamos a ver versículo por versículo. Dice el versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, vamos a ver unas fotos porque me puse a buscar, venga, ¿dónde estaba? ¿Hasta dónde fue? ¿Qué tan lejos era? Y encontré esto, pónganle cuidado. Dale, Dani, porfa. La siguiente diapositiva. Listo, reconocemos esta parte del mapa, ¿cierto? Ahí podemos ver parte de África, de Europa, de Asia. Dale a la siguiente foto. Ahí nos vamos acercando un poco. Está Egipto, vemos ahí Turquía, Irak, Jordania, vemos el Mar Rojo y vamos a acercarnos un poco más. Vamos ahí a esa península, donde arriba está Israel, donde a mi izquierda está Egipto y hacia la derecha está todo un desierto grandísimo. Y acércate otro poquito, la siguiente. Entonces, estaban aquí, más o menos. Busqué dónde era Madián y era toda la zona costera al lado derecho de ese golfo, de esa parte de mar que había ahí. Dale la siguiente, por favor. Ahí está, el óvalo alargadito. Toda esa era la zona de Madián. Y dice que él se fue, dice el versículo 1, que se fue a trabajar llevando las ovejas hasta el monte de Horeb. Más o menos es donde está el círculo redondito. Me puse a buscar rutas, me puse a buscar cuánto se demoraba, cuánto tardaba y encontré esto, más o menos sin parar, camino de 2 días, más o menos 250 kilómetros y se fue trabajando, ¿cierto? O sea, estaba lejos, 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 lejos de su ciudad, de su suegro, de donde tenía que llegar. Dale la siguiente, porfa. Hay como para explicar qué tan lejos era con algo conocido. Encontré que 250 kilómetros, más o menos partiendo desde donde era el local de la iglesia, ahí en Salitre Greco, era como ir caminando hasta Sogamoso y un poquito más allá. Entonces era lejos, bastante. Imagínate caminando sin parar 2 días. Y teniendo en cuenta todas estas posibilidades, me encontré con esta. Dale la siguiente. Que no iba caminando solo, que iba caminando con muchas ovejas. Encontrábamos que cuando trabajó sacando el agua para estas 7 mujeres, pues se demoró,
pero lo hizo rápido, pero eran muchas, me imagino, porque el suegro le dijo, ¿por qué llegaron tan pronto? Y me imagino fotos como esta, dale la siguiente. ¿Cuánto se habrá demorado caminando, llevando una cantidad, no sabemos cuántas, pero imaginamos que eran muchas, caminando hasta allá en montaña, porque era un monte al final, ¿no? Encontré que al principio desde Oreb es como plano, pero después de la mitad del viaje era montaña y hasta allá iba trabajando. Entonces, dale la siguiente. Qué chévere, ¿verdad? Qué buen paisaje. Vamos al versículo siguiente. Apacentando el versículo 1 del capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Segundo punto, el primero eran las preguntas. Segundo punto, dice, siempre trabajando, vaya aún más lejos. Dale la siguiente diapositiva, Dani, por favor. Siempre trabajando, vaya aún más lejos. Recordemos que ahí Dios no lo había llamado. Dios no había llamado a Moisés en este momento, pero él estaba trabajando. Tal vez una vida llena de trabajo todos los días, eh, allá con su suegro. Y me detenía un poco a pensar en, venga, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo así que siempre trabajando vaya aún más lejos? Y si ustedes ven acá donde estoy compartiéndoles desde uno de los sitios donde trabajo. Entonces, hay varias cosas y es que debemos ser diligentes, debemos trabajar, debemos hacer, no debemos quedarnos quietos. Eh, no sé si él se hubiera podido coger del hecho de ser príncipe de Egipto o alguien importante de Egipto para que otras personas le sirvieran. No sé si él se valía de su profesión, digámoslo así, para que otra persona hiciera algo por él. Pero vemos que se puso a trabajar, a defender a estas mujeres y le rindió en su trabajo. Entonces yo les comparto desde mi trabajo y hemos visto que cuando estamos trabajando, vemos posibilidades de cumplir con lo que Dios nos ha mandado a hacer, con el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, pues sí, aquí en la historia, aquí no había llamado Dios a Moisés aún, pero iba hacia allá, muy seguramente planeado por Dios de que él quisiera ir hacia ese monte para ahí llamarlo, para ahí mostrarse a Moisés. ¿Cómo ir más lejos? ¿Cómo aplicar ir más lejos en mi trabajo? Si somos hijos de Dios, sabemos que tenemos una tarea dada por Dios. Llevar el evangelio, decía Carlitos ahorita, a ser discípulos. Entonces, venga, mientras usted está ocupado en trabajar, en lo que le toca trabajar, debe encontrar la forma de ir más lejos. Debe encontrar la forma de en conversaciones poder lograr hablar de Cristo, hablar de Dios. Entonces nos han pasado cosas como que aquí el paciente está acostado con la boca abierta, casi no puede hablar, solo puede responder sí o no. Y nosotros somos los que hablamos, somos los que decimos sí, les explicamos su condición, su tratamiento, lo que vamos a hacer, pero es un tiempo donde podemos hablarles de Dios sin que hablen y podemos soltarles sin recibir de pronto un pero o algo. Y obvio, no se va a quedar ahí acostado, pero se levanta y esa pequeña forma de ir un poquito más lejos nos ha ayudado para poder, después de que se levanta de la silla, hablar y hablar de Cristo, hablar de la Biblia, hablar de cosas que Dios quiere que hablemos con ellos. Entonces, ahí está la pregunta. En tu trabajo, trabajando,
¿Cómo puedes ir un poquito más lejos? En otro trabajo, entonces a veces uno pregunta, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y he hecho la siguiente pregunta, ¿y por qué gracias a Dios? ¿Y por qué bien gracias a Dios? No, pues, y la gente se queda como que no sabe qué responder, pero igual cuenta algo. Y esas son formas donde podemos ir un poco más lejos. Porque a veces, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, listo, hasta luego, chao. Ah, bueno, qué bien. Y seguimos con las cosas del trabajo. Pero podemos usar pequeñas cosas. ¿Por qué puse esta foto de un mar? Porque en cualquier conversación con cualquier persona hay un mar de formas de poder llegar a hablarle de Dios. Hay un mar de formas, hay muchas. Es de el Señor mostrarnos cómo, de también nosotros querer hacerlo. Dice el versículo 2 del capítulo 3: y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 2. Regálame la siguiente foto, Dani. Estando trabajando y enfocado en ir más lejos, de seguro Dios se hará visible en tu vida y llamará tu atención. No sé qué tan ocupado estaba Moisés cuidando de sus ovejas en una montaña. Me puse a buscar fotos de cómo era esta montaña y es grandísima, pero es de muchas rocas, de muchos precipicios también. Entonces él estaba subiendo su montaña, trabajando pendiente de sus ovejas, pero Dios se mostró de una forma que llamó su atención, que hizo que él ya dejara eso atrás y mirara a esta zarza que ardía pero no se quemaba. Y mira que él empezó a ir hacia allá. Entonces, cae perlas esto, estando trabajando y enfocado en ir más lejos, de seguro Dios se hará visible. Él pudo no haber ido a ver por qué esta zarza no se quemaba, no se consumía. Pudo haber seguido derecho, pero este llamado de Dios no era cualquier cosa. Increíble, era una cosa increíble. ¿Cómo así que un árbol está en llamas y no se quema? Eso es para verlo, eso es para ir a mirar. Dice el versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque acá, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dice el punto 4. eh, ¿reconoces los llamados de Dios? ¿Reconoces esas formas increíbles que Dios se ha mostrado en tu vida haciendo tu trabajo? Es un punto súper clave donde podemos decidir si seguir ese llamado, si queremos estar inquietos por saber qué es lo que Dios quiere mostrar, por la forma en que se está mostrando Dios en nuestras vidas. O podemos decidir dar vuelta y estar y seguir ocupados en lo que hemos estado ocupados. Es un punto donde Dios te llama y quiere que tú vayas, quiere que tú te acerques, quiere que tú estés inquieto por saber qué es lo que está pasando. Dice el versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Quinto punto, cuando Dios te llame, háblale, respóndele. Pero hay una pregunta importantísima, ¿estás dispuesto
¿Estás dispuesto a contestar? ¿Estás dispuesto a seguir viendo qué es lo que te está llamando? ¿Estás dispuesto a conocer qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios te está llamando? Hay que tener en cuenta que ahora el enfoque de esta persona no era el trabajo, no eran las ovejas, no era el monte, no era el peligro de las ovejas en el monte. Era Dios llamándolo de en medio de esa zarza. Atrás queda el trabajo, atrás quedan otras personas, atrás quedan otras circunstancias. Pero ahora el enfoque de esta persona es Dios. Atrás queda a donde querías llegar. Atrás queda cómo te tienes que devolver. Atrás queda, no sé qué queda atrás de cuando Dios te ha llamado. Versículo 5. Y dijo, no te acerques. Entonces habla Dios de en medio de esta zarza y le dice, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Sexto punto. Cuando Dios te llama, háblale, respóndele, está dispuesto, está el enfoque ahora en Dios. Pero mira que le dice, debes quitarte tu calzado. Entonces, debes despojarte de algo. Ya habíamos preguntado, ¿estás dispuesto a ir y mirar qué es lo que está pasando? Ahora, ¿estás dispuesto a despojarte de algo, de cosas, de alguien para ir y conocer qué es lo que Dios está queriendo hacer con llamarte? Acá es donde muchas veces la gente, al haber dado un paso, se echa para atrás, un paso hacia adelante, se echa para atrás, porque no están dispuestos a despojarse de algo que los ata a ese pasado, a ese trabajo, que para ellos es tal vez más importante que el saber qué es lo que está sucediendo en ese momento con Dios y esa persona. ¿Sabes qué te impide acercarte? ¿Sabes qué te impide hacer que vayas directo a obedecer el despojarte de algo? ¿Sabes qué te impide disfrutar de ese privilegiado lugar? Mira que le dice, quítate esos sandales porque donde estás es tierra santa. O sea, estás en un lugar privilegiado delante del Señor, pero debes despojarte. Debes estar dispuesto a despojarte de algo. Podríamos hablar muchas veces, mucho tiempo, muchas prédicas de cuánto es el costo de seguir al Señor. Pero es algo que también podemos pensar en nuestra hojita para responder. ¿Cuál es el costo? ¿Qué me ha costado seguir al Señor? Y teniendo en cuenta las primeras preguntas, bueno, me costó esto, pero Dios ha sido fiel conmigo y me ha dado esto. Sí, me dolió haberme despojado de algo, pero encontré que Dios me dio algo mucho mejor, algo que lo suplió, algo que no hizo que no importara lo que me había dolido despojarme. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Punto 7. Nunca olvides delante de quién estás. No te olvides el lugar donde estás. No olvides quién te ha llamado. No olvides quién te sustenta. No olvides quién te tiene en ese lugar. No te olvides del Señor, que es el que te está llamando. Y veíamos 4 tipos de llamados. No sé en cuál estás, no sé en cuáles estás.
de los llamados específicos que son como más pequeñitos, más de tiempo, más de algo. No sé cuáles has dejado atrás, no sé cuáles hayas desobedecido, no sé cuáles hayas obedecido, pero no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de donde nos ha llamado, de donde nos ha puesto en un lugar privilegiado. No podemos olvidar de que sí, nos pidió que quitáramos algo, que nos despojáramos de algo, pero no podemos decir nunca vi nada, nunca supe nada, nunca sentí nada. No podríamos. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Todos hemos estado siendo llamados por Dios para algo, para algunas cosas. Y a veces hemos desperdiciado tiempo, hemos desperdiciado oportunidades, hemos dejado pasar personas, hemos dejado atrás, hemos querido olvidar ciertas cosas. Pero lo cierto es que el Señor siempre va a estar pendiente de nosotros, siempre va a estar ahí llamando a nuestra puerta, no solo para salvación, sino, venga, miren los llamados que estábamos viendo, para que vivas en santidad, para que vivas estudiando su palabra, para que vivas entregando su palabra, para que vivas haciendo lo que a Él le agrada, para que vivas, sí, trabajando, sí, haciendo, sí, no sabemos con qué personas alrededor. Y por eso veíamos quiénes eran los madianitas, eran graves. Sí, eran descendientes de Abraham, pero mira, fueron los que metieron idolatría en el pueblo de Dios. Con ellos se agarraron, tuvieron guerras. Ellos sufrieron a causa de estos madianitas, al punto de perder su comida, al punto de tener miedo cuando ellos se acercaban. Pero siempre estuvo el Señor ahí, pendiente, teniéndolos y teniendo ese pueblo en un lugar privilegiado. Algunas conclusiones. La primera conclusión es, la vida sigue, hay que seguir, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, hay que seguir en lo que Dios nos ha puesto. Sí, hay que olvidarnos de donde nos sacó porque no nos quería ya, no podemos quedarnos en ese sitio, tenemos que estar donde Dios nos ha puesto, pero tenemos que continuar, hermanos, como iglesia, como familias, como padres, como esposos, como esposas, como jefes, como empleados. Tenemos que seguir en lo que sea que Dios nos haya puesto. Y entonces a cada una de estas conclusiones le tengo su versículo. La vida sigue, pero siempre enfocados en el Señor. Entonces dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Venga, dice que Dios dispone de todo para los que le amamos y queremos seguir obedeciendo su llamado. Dios es el que te sacó de un lugar donde no debías estar. Entonces dice segunda de Tesalonicenses 2:14, para esto Dios lo llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No somos de aquí, nos llevará a nuestro lugar, pero en este momento estamos aquí y tenemos que cumplir con ese llamado. Tenemos que hacer, nos ha sacado de otras partes, de otros lados, de otras personas, sí, pero donde estemos, donde nos esté poniendo, debemos trabajar.
Dios es quien te puso en otro lugar. Dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Cristo, nuestro Señor. Si Dios te está cambiando de lugar en este momento, pues fiel es Dios. Y si te quiere cambiar a otro lado, pues bueno, fiel es Dios para que vayas y obedezcas su llamado. Si Dios te sacó de otro lado y te tiene aquí, pues fiel es Dios para que hagas eso a lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios es quien te puso esas personas alrededor. Dice 1 Pedro 2:21, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dios puso a Moisés a vivir todo ese tiempo en Madián, con los madianitas. Lo sacó de allí para sacar a su pueblo de Egipto, para también tener guerra después con estos madianitas. Pero fue Dios quien lo puso allá. Moisés sabía cómo eran estas personas, sabía cómo se comportaban, cómo hacía, cómo luchar con ellos. Dios es quien te llama constantemente. ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios está haciendo hoy a tu vida? Dice 1 Tesalonicenses 5:24, el que los llama es fiel y así lo hará. No sabemos a dónde nos mueva después. Pensando en muchas cosas, no sabemos dónde podamos reunirnos como iglesia local, no sabemos dónde vayamos a vivir, no sabemos qué personas vayan a vivir donde estemos, no sabemos si cambiemos de trabajo, no sabemos si qué personas hay en el nuevo trabajo, no sabemos hacia adelante nada. Pero dice, el que los llama es fiel y sea donde sea, pues que busquemos de Él, que le obedezcamos a Él para poder cumplir con ese llamado, porque Él es fiel. Ya para terminar, empecé con un dicho. El llamado de Dios sí es para cortar distancias. Quien no está con Dios está muy separado, muy alejado de Él. Pero Él es el que llama, Él es el fiel que llama a tu vida. Y como el dicho, entonces las llamadas son para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Entonces, el llamado de Dios sí es para cortar distancias, pero también es para alargar tu vida. Y podemos descansar en que Él cumple, de que Él llama porque quiere usarnos, porque Él nos ama, porque quiere amarnos, porque quiere que le glorifiquemos, le exaltemos, le adoremos, le sirvamos, que podamos cumplir con esos llamados que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces ahí con tu hojita, con tus preguntas en tu casa, podemos decir, venga, esto yo lo he dejado de hacer. Este llamado lo he olvidado. Este llamado lo he obedecido. Y puedes ponerte a cuentas o seguir pidiendo que te llame más. Puedes decir, basta de colgar, de llamada de voz, buzón de voz. Y poder decir como han dicho muchos, heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí, llámame a mí, envíame a mí. Estoy dispuesto, quiero, anhelo hacerlo, anhelo obedecerte, anhelo escuchar ese llamado, escuchar que tú me estás llamando y quiero acatar ese llamado que haces a mi vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tus llamados a nuestras vidas. Gracias porque eres fiel, que si nos llamas con un gran propósito y podemos confiadamente contestar
tu llamada y descansar en que estás al cuidado de nosotros. Gracias por Vida Nueva. Gracias por cada papá, cada mamá, cada adulto, cada abuelito, cada niño, que podamos todos obedecerte como tus hijos, como iglesia, podamos estar dispuestos a trabajar, estar dispuestos a servir, estar dispuestos a obedecer el llamado que nos haces a cada uno en lo privado, en lo personal o hasta en lo público también, que podamos depender de ti, que podamos amarte cada día más y que podamos disfrutar, qué rico, disfrutar una vida obedeciendo tus llamados, viviendo para ti, Señor. Gracias por todos y por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.